Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Abril y hoy nos convoca el análisis de la película Los Coristas. Lo realizaremos junto con mi compañero Walter. Los invitamos a escucharnos. Para iniciar con el análisis de la película, nos gustaría situarla. La misma se desarrolla en Francia luego de la Segunda Guerra Mundial. Se encontraban allí con muchos conflictos sociales y mucha pobreza, por lo que muchos huérfanos de la guerra y otros de familias precarias de economía eran situados en un internado o correccional con fines de reinsertarlos en la sociedad a estos jóvenes problemáticos, lo cual constituyó una parte fundamental del sistema educacional que recién se constituía en el país. Desde el inicio y al final de la película, logramos destacar claramente cómo se presentan dos modos de ver la realidad y asumir la enseñanza. Podemos iniciar aquí diferenciando dos modos existentes de autoridad pedagógica. Como hemos visto en la cátedra, es sumamente necesario que exista la autoridad. Recuperemos aquí lo que nos explicaba Emilio Tenti Fanfani. Es un componente necesario para una acción pedagógica exitosa. Esto nos quiere decir que para que se logre un aprendizaje en los educandos. Sin embargo, en esta película logramos ver dos modos de autoridad. Por un lado, podemos ver al protagonista, al director de esta película, Reichin, quien presentaba una autoridad pedagógica autoritaria, podría decirse, con métodos dominantes y represivos para imponer el control y la disciplina en estos niños huérfanos, en el cual él llamaba a este método, a esta autoridad, acción y reacción. De este director también se desprendían, con el mismo trato, algunos profesores del internado. Esto, de todas formas, hacía que los niños sean aún más indisciplinados y agresivos. Ahora bien, tenemos por otro lado que se recibe con un trato más bien pedagógico, con la llegada del educador Mathieu, que le introduce un estilo distinto, creativo y muy personalizado. Logramos evidenciarlo dentro de esta película. Podríamos decirlo en otras palabras, para la época y este contexto educativo, presentaba una innovación pedagógica. Retomando esto último, podemos decir, intentaba crear un vínculo con sus estudiantes. Para ello buscaba conocerlos, valorarlos, saber sobre sus sentimientos, sus gustos y fortalecer el diálogo ante la agresividad, logrando producir un aprendizaje en todos los sentidos en estos niños y asimismo el respeto y la escucha por parte de estos niños. Es de suma importancia este vínculo que hablábamos recientemente, este vínculo pedagógico docente-alumno, ya que este impacta significativamente en la subjetividad que está en la construcción del educando. Puede marcarlo de manera temporal o permanente. Como se presenta en la película, este docente indagó sobre los gustos de sus estudiantes, que querían ser cuando sean grandes, y descubrió además talentos ocultos en ciertos alumnos con su modo de enseñanza, logrando después formar profesionales. Como en el caso de este niño Pierre, quien era un muy buen cantante y al inicio, y como nos cuenta esta película en el final, logró realizar una carrera formidable en la música gracias a la posibilidad que le permitió este educador. Esto refleja claramente cómo, educadores, potenciamos la posibilidad de que los sujetos se constituyan subjetivamente desde un lugar que les permita aprender. Pero en este vínculo docente-alumno, adulto-niño, la relación asimétrica suele darse ya que el adulto es quien cumple la posición dominante y el niño subordinada. En la película logramos verlas en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, cuando se pedía quién realizó tal broma, se solicitaba realizar una cierta tarea, una cierta acción, por ejemplo, traer el cuaderno, hacer silencio. Y en ocasiones podríamos decir que eran abusivas, pero en otras se lograba entender la necesidad de este vínculo asimétrico como para lograr el respeto, la escucha del educador por
parte de los niños. Bueno, hola, yo soy Walter y ahora nos vamos a enfocar en otros aspectos que desarrollaba la película. Acompáñenme. Sobre los aspectos que les mencionaba anteriormente, vamos a mirar a los niños. Estos niños con sentimientos de injusticia, de abandono, de desamparo, de cuyos padres están ausentes o han desaparecido. Entonces a ellos les provocó un sentimiento de rebelión, de inhibición, ¿sí? Podemos retomar la forma en la que se mira el niño en la película, en este caso, ¿no? Aquel alumno como propio de su naturaleza, rasgos como la dependencia, la necesidad de protección, la heteronomía y la necesidad de un acceso gradual a la cultura o prácticas adultas, lo cual va a terminar siendo un factor normativo que se naturaliza y se expresa y pone en práctica un criterio de normalidad con el que se juzga. Continuando con el análisis de la película, logramos resaltar las distintas infancias que protagonizan la misma, haciendo hincapié y destacando a la más repetitiva en ella, la infancia minorizada. Esta es una infancia apartada de la acción educativa formal, ¿sí? Ya sea porque los chicos llegan con condiciones de, por ejemplo, indigente, abusado o delincuente, y es por ello que son derivados a otras instituciones, como en este caso, que es un internado o correccional, en donde se implementan las supuestas prácticas de resocialización o reinsección. Cabe destacar que, en cierto modo, protección y castigo son complementarios. Como si también nos explica Oscar Amaya en Las infancias y sus destinos, eh, cuyo material hemos analizado profundamente en la cátedra, este autor nos cita que en el marco de las teorías de la minoridad, protección y castigo son dos caras de la misma moneda. Se castiga o se encierra para proteger la infancia en peligro material o moral. En segundo lugar, resaltamos la infancia desamparada, la cual se evidencia en la película donde la familia y por otro lado la escuela, que son dos instituciones responsables de la formación de la infancia, han dejado de cumplir su función. Entonces la familia, que es la responsabilidad, la autoridad y la protección y educación del sujeto, pierde este rol. Así como también la escuela, que pierde la facultad de producir afectos a través de sus prácticas de alfabetización o de preparación para la ciudadanía. Y por último encontramos la infancia expulsada, que se caracteriza por situar al niño en una situación de abandono, en donde sus derechos no se pueden cumplir y lo señala como un ser inexistente en la sociedad. Este es el caso de muchos niños que han muerto sus padres o han sido prácticamente abandonados. Por último, para ya dar un cierre a este análisis, nos vamos a enfocar en cómo era el internado en donde transcurre la película, cuyos rasgos eran muy disciplinarios y solamente se encontraban niños allí, en donde ocurría un hecho particular, ya que el niño no solamente se educaba, se formaba y se disciplinaba allí, sino que también tenía que ver esta institución como un hogar. Entonces, él debía de respetar ciertas reglas y normas que en el caso de no cumplirlas lo llevarían a un castigo. Es para ello necesario que cada alumno cumpla con las propias rutinas de la jornada escolar, ¿no? Entonces, este internado lo que hacía era disciplinar a los chicos para que esto suceda. A ciertos dispositivos duros, resaltados anteriormente, podemos hallarlos en la actualidad en las instituciones educativas. Un claro ejemplo es el régimen de trabajo y de la regulación de los espacios y los tiempos. En las jornadas escolares, esto permite que los niños se habitúen a las pautas requeridas por la sociedad, como así también esta funcionalidad estratégica mencionada anteriormente. Bueno, este fue nuestro análisis de la película Los Coristas. Esperamos que haya sido lo solicitado por la cátedra y ante cualquier consulta estamos a su disposición. Saludos. Saludos.